Estamos en el Evangelio de Juan y estamos considerando el capítulo 8 del Evangelio de Juan para que ustedes puedan abrir sus Biblias ahí en Juan capítulo 8. Las últimas clases que hemos visto, hemos considerado el versículo 12, Jesús, la luz del mundo. El que lo siga a él no andará más en tinieblas. Hoy corresponde Juan capítulo 8, versículos 13 al versículo 20, si Dios nos permite en esta mañana. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la respuesta de los fariseos a la gran proclamación que Jesucristo hizo en el versículo 12, cuando se proclamó como la luz del mundo. Así respondieron los fariseos a esta proclamación. Miren el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Hoy día hay temas que tenemos que considerar. Hay varios temas en este pasaje. Por ejemplo, nuevamente el apóstol Juan vuelve a hablar del tema del testimonio. En el capítulo 8, si ustedes se fijaron en el versículo 13, los fariseos dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Luego en el versículo 14, nuevamente, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Entonces tenemos el tema del testimonio, versículo 17. Y en vuestras leyes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El tema del testimonio es un tema fundamental en el Evangelio de Juan. Usted tiene que considerar el tema del testimonio, que ya lo he explicado en el capítulo 1, cuando apareció Juan el Bautista dando testimonio acerca de la luz verdadera, de esa luz que alumbra a todos los hombres venida a este mundo. Juan el Bautista fue el primero en dar testimonio acerca de esta luz verdadera en el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 5, también hemos visto el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de las obras que Jesús hizo. Entonces, para Juan, el tema del testimonio es fundamental en este evangelio, para que usted pueda considerarlo. Voy a explicar esto más adelante. También volvemos a hablar del tema del juicio,
Ya en el capítulo 5, Jesús había hablado acerca del juicio. Luego en el capítulo 7, Jesús ya había dicho que le dijo a los fariseos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y en este pasaje, Jesús vuelve a mencionar el tema del juicio, que es un tema importante en el Evangelio de Juan, tan importante como el tema del testimonio. Miren el versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. ¿Se dan cuenta? En el versículo 26, que lo vamos a ver probablemente la próxima semana, miren el 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Se dan cuenta el tema del juicio en el versículo 50? Versículo 50, Juan capítulo 8, versículo 50, Jesús dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Entonces, considere por favor el tema del testimonio en el Evangelio de Juan y el tema del juicio en el Evangelio de Juan. Son temas muy, pero muy importantes. Y aquí aparece otro tema que lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en el estudio. El tema de la verdad. Anote, por favor. El tema de la verdad, que es un tema muy rico en el Evangelio de Juan, que también voy a explicar en su debido momento. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 13, ahí aparece ya. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Se dan cuenta? Versículo 14. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ahí aparece por segunda vez la palabra verdadero. En el versículo 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Se dan cuenta? Versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, el Padre. Recuerden que Jesús en el capítulo 14 va a decir, yo soy el camino, la verdad. Recuerden que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando los apóstoles vieron a Jesús, lo vieron lleno de gracia y lo vieron lleno de verdad. El tema de la verdad es un tema fundamental en el Evangelio de Juan. Versículo 31. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está, verdaderamente mis discípulos. Recuerden que en el capítulo 4, el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Versículo 32, y conoceréis la verdad. Ahí está. Y la verdad os hará libres. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está.
Versículo 40. Versículo 40, 8:40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad. Ahí está la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Versículo 45. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Se dieron cuenta, hermanitos? El tema de la verdad, el tema del testimonio, el tema del juicio. Estos temas se han desarrollado en el Evangelio de Juan, pero continuarán desarrollándose el tema del testimonio, el tema del juicio, el tema de la verdad, del ser verdadero, y todo esto está relacionado con el verdadero Dios, con Jesucristo, que está lleno de verdad, con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, con la palabra, que la palabra, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está relacionado con los verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos, y está relacionado con los verdaderos adoradores de Dios. El tema de la verdad es muy importante en el Evangelio de Juan. Es sumamente importante, como el tema del testimonio. Así que el otro tema que es fundamental, que vamos a ir considerando, es la relación que el Padre tiene con el Hijo. El Padre tiene con el Hijo. Dice el versículo 16, miren el verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y aquí viene la relación, que es sumamente importante en el Evangelio de Juan. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 29, 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces entramos también a hablar de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Cuando llegamos al capítulo 10, Jesús va a decir: yo y el Padre uno somos. Cuando llegamos al capítulo 17 y Jesús ora por los apóstoles y por nosotros, Jesús va a decir que Padre, que sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno como nosotros. Entonces, no hay un tema específico, hay varios temas que se nos está presentando en el capítulo 8, después de la proclamación, de la afirmación que Jesús hizo en el versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas. Eso es lo que tenemos en el capítulo 8. El tema del testimonio, el tema del juicio, el tema de la verdad y el gran tema de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Con esta introducción vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a comenzar en el versículo 13. Juan capítulo 8, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero.
Una de las cosas que quiero observar aquí, los fariseos, cuando Jesús se proclamó como la luz del mundo, ellos, conocedores de las escrituras, doctores de la ley, intérpretes de la ley, ellos entendieron perfectamente las implicaciones del dicho de la afirmación de Jesús cuando dice en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Los fariseos entendieron esa afirmación, entendieron esa proclamación, entendieron ese anuncio. ¿Por qué? Porque en el Salmo 27, miren el Salmo 27, por favor. En el antiguo pacto, en los salmos, recuerden que está la ley de Moisés, están los salmos y están los profetas. Pero en el Salmo 27, dice el texto bíblico acerca del Padre, acerca de Jehová, acerca de Yahvé, acerca de Adonai. Y los fariseos creen en Yahvé, creen en Jehová, creen en Adonai, creen en el Señor. Ellos conocen esta escritura que voy a leer. Miren el Salmo 27, versículo 1. Dice el texto, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz. Y Jesús acaba de decir, yo soy la luz del mundo. Eso indica que los fariseos entienden la proclamación de Jesús, que Jesús se está colocando en la misma posición, en el mismo nivel, en el mismo lugar de Dios. En Isaías capítulo 60, libro de Isaías capítulo 60, versículo 19, Isaías 60, versículo 19, miren lo que dice el profeta Isaías acerca del Dios omnipotente. Estas son escrituras del Antiguo Testamento que los fariseos conocen y entienden. Mira Isaías 60, versículo 19. Dice el texto, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de luna te alumbrará, sino que Jehová será tu luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Jehová será tu luz. Jehová es mi luz. Y Jesús acaba de decirle a los fariseos que quieren matarlo, que no creen en él, que lo están rechazando, que lo están despreciando, que lo tratan de mentiroso, lo tratan de lunático, lo tratan de endemoniado. Jesús acaba de decir, yo soy la luz del mundo. Y el Antiguo Testamento dice, Jehová es mi luz, que Jehová será luz perpetua para Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiero decir? Nuevamente, los fariseos entendieron perfectamente y nuevamente que Jesús estaba atribuyendo atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Para los fariseos, solo Jehová es mi luz. Para los fariseos, solo Jehová es la luz verdadera. Y Jesús acaba de decirle, yo soy esa luz verdadera. Yo soy el que alumbra a todos los que andan en tiniebla. Pero, aún con esta declaración, aún con esta afirmación de Jesús, yo soy la luz del mundo, los fariseos ni siquiera les importó esta declaración, ni siquiera respondieron a esta afirmación. Los fariseos tienen que haber respondido a esto, como diciéndole a Jesús, Jehová es nuestra única luz, como Jehová es el que nos va a alumbrar.
Y Jesús les dice, bueno, yo soy el que soy. Por eso esto va a ser muy importante cuando lleguemos al capítulo 8, versículo 24. Miren el 8:24. Miren el 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy la luz del mundo, porque si no creéis que yo soy el pan de vida, porque si no creéis que yo soy la puerta, porque si no creéis que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque si no creéis que yo soy la resurrección y la vida, en vuestros pecados moriréis. Los fariseos entienden perfectamente que Jesús se está atribuyendo atributos, características que solo le pertenecían a Jehová, Dios. Pero los fariseos no responden a esto. En vez de responder a esa gran declaración, los fariseos le dicen en el versículo 14, versículo 13, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Así le respondieron. Versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde he venido. Yo sé a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Mi testimonio es verdadero. En el Nuevo Testamento puedes anotarlo, la palabra testimonio aparece 113 veces en los escritos del Evangelio, en los escritos de Juan, en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. De las 113 veces, 77 veces aparece en este Evangelio. Mi testimonio es verdadero. Dar testimonio para Juan es algo muy serio. Dar testimonio para Juan es comprometerse con la persona de Jesucristo. Dar testimonio para Juan es comprometerse con la verdad de su palabra. El testimonio en el Evangelio de Juan está basado en el compromiso que el discípulo tiene con Jesucristo, en el compromiso que el discípulo tiene con la verdad de la palabra de Dios. Y cuando una persona es incapaz de comprometerse con Jesucristo y no es capaz de comprometerse con la verdad, entonces esa persona no puede dar testimonio de Jesús. Si una persona no se compromete y no lo arriesga todo para dar testimonio de la verdad que esa persona cree, esa persona no puede ser un testigo. Ejemplo, Juan el Bautista estaba comprometido en dar testimonio de la luz del mundo, al punto que le cortaron su propia cabeza por dar testimonio de Jesús. Mira el capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Por eso digo que el tema del testimonio es importante en el Evangelio. Juan capítulo 1, versículos 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz,
sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venido a este mundo. Juan es un hombre de Dios y está comprometido con la luz. Juan arriesga su vida para testificar, para proclamar, para dar testimonio de aquella luz. Dice el versículo capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36, por favor. Dice el texto: más, hablando Jesucristo, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. La palabra obras tiene muchos significados en el Evangelio de Juan, pero me parece a mí que las obras a las cuales Jesús se está refiriendo aquí, que dan testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, de que Jesús es el Hijo de Dios, puede ser una referencia a las señales, a los milagros que Jesús estaba haciendo. Porque Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, dijo algo acerca de esto. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales, las obras indicaban que Dios estaba de una manera especial con Jesús. Las obras daban testimonio de que Jesús era el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 37. Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Se dieron cuenta? Juan el Bautista dando testimonio acerca de Jesús. Las señales, las obras que Jesús está haciendo, están dando testimonio de que Jesús es el enviado del Padre. Y ahora, verso 37, el propio Padre, el que envió al Hijo, da testimonio de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan en el bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Se acuerdan en la transfiguración en el monte cuando aparecieron Moisés y Elías? Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre está comprometido con su Hijo. Juan el Bautista está comprometido con Jesús, con su Señor, con su Salvador. Las obras, las señales están comprometidas con Jesús. Versículo 39, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, la ley de Moisés, los salmos y los profetas dan testimonio de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo verdadero, único de Dios. Juan el Bautista, comprometido con Jesús. El Padre, comprometido con Jesús. Las obras, comprometidas con Jesús. Las escrituras están comprometidas con Jesús. Dan testimonio de que Jesús es el Mesías. En Juan capítulo 19, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 33 al 35, Juan 19 del 33 al 35, estamos ahí en el Calvario, estamos en el Gólgota, estamos en la cruz. Estamos en las últimas horas de Jesús. Dice el versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y aquí viene, 35. Y el que lo vio ahí en la cruz, cuando lo atravesaron con la lanza, cuando vio que salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. El que estaba ahí mirando la cruz, el que estaba viendo ahí a Jesús, él también da testimonio. Él también dice la verdad, como Juan el Bautista. Dice la verdad como el Padre. Dice la verdad como las Escrituras. Dice la verdad como las obras, que verdaderamente Jesús es el Cristo. Su testimonio es verdadero, para que los que no creen puedan creer en Jesús. En Juan capítulo 21, versículo 24, termina el Evangelio diciendo, Juan 21, 24, este es el testimonio del discípulo amado, del que se recostaba en el pecho de Jesús. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Todos estos testimonios, el de Juan el Bautista, el de las obras, el de las escrituras, el del Padre, del discípulo que estaba en la cruz, del apóstol Juan, todos estos testimonios son verdaderos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dar testimonio es comprometerse con la verdad. Dar testimonio es comprometerse con Dios. Dar testimonio es comprometerse con las sagradas escrituras. Dar testimonio es comprometerse con Jesús.
¿Usted está comprometido con Dios? ¿Está comprometido con Jesús? ¿Está comprometido con las Escrituras? Entonces, comience a dar testimonio. Comience a hablar de quién realmente es Jesús. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Él es la puerta, el que por Él entrare será salvo. Él es la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la verdadera. Separados de Él nada podemos hacer. Uno tiene que comprometerse con Jesús, dar testimonio de Jesús. Y cuando damos testimonio, estamos comprometiéndonos con el Hijo de Dios y estamos diciendo la verdad, porque somos discípulos verdaderos, porque somos adoradores verdaderos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén, hermanitos amados. El testimonio es un tema importante en el Evangelio de Juan. Continuamos con otro pasaje. Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Versículo 14. Ahí estamos. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los fariseos no han sido capaces de reconocer la identidad y la procedencia de Jesús. Jesús una y otra vez ha dicho que Él viene del Padre y que pronto regresará al Padre. Jesús les acaba de decir: porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, aunque Jesús se lo ha dicho. Miren, capítulo 6, versículo 38. Jesús se los ha dicho una y otra vez de dónde Él viene. Porque Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Él viene del cielo. Versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos entienden las palabras de Jesús, o escucharon las palabras de Jesús, pero no la entienden, no la aprecian, no la perciben. Versículo 50. Juan 6:50. Este es el pan que descendió del cielo. Versículo 51. 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús les ha dicho a ellos una y otra vez que Él es de origen celestial y que va a regresar al Padre, así como lo dice Juan capítulo 13, versículo 3. Miren Juan capítulo 13, versículo 3, por favor. Juan capítulo 13, versículo 3. 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, venía de Dios, y a Dios regresaba y a Dios volvía. Juan capítulo 8, Jesús les dice en el versículo 14: porque yo sé de dónde he venido. He descendido del Padre, vengo de Dios procedo. Y sé a dónde voy, regreso a la gloria de mi Padre, regreso
aquella gloria que tuve con el Padre antes de la fundación del mundo. Regreso al que me envió. Pero vosotros, los fariseos, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni sabéis a dónde voy, aunque se lo he dicho. Eso lo va a decir más adelante, en el versículo, lo va a decir más adelante. Jesús les va a decir, cuando le pregunten, ¿dónde está tu padre? En el verso 25, miren. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ustedes me preguntan, ¿quién soy yo? Lo que les he dicho desde el principio, que soy el Hijo de Dios, que he descendido del Padre, que vengo del Padre, que he descendido del cielo. ¿Por qué me preguntan, ¿tú quién eres? Los fariseos, a los fariseos se le ha dicho una y otra vez de dónde viene Jesús y hacia dónde va Jesús. Pero ellos no entienden. Sus ojos están cegados. Su corazón está endurecido. Como estudiábamos anoche con la familia de Brigitte, de Walter, de Ángel, que está aquí, tienen un velo sobre sus corazones. Tienen un velo sobre sus corazones. Cuando se conviertan a Jesús, el velo va a quitarse. Cuando se conviertan a Jesús, el velo va a ser removido de sus corazones. Los fariseos solo conocen el origen terrenal de Jesús. Mira el capítulo 6, versículo 42. 6:42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Los fariseos, los judíos, solo conocían y podían entender el origen terrenal de Jesús. Ellos conocían a sus padres, sabían que venía de Nazaret. Ellos conocían a sus hermanas, conocían a sus hermanos, pero no conocían su verdadera identidad, que Jesús es divino, que Jesús es eterno, que Jesús es celestial, que Jesús es Dios, que Jesús descendió del cielo. Aunque Jesús se los ha dicho una y otra vez a ellos. Entonces, los fariseos una vez más están juzgando a Jesús según las apariencias. Jesús se los dijo en el capítulo 7, versículo 24. Miren, porque ahora vamos a entrar al tema del juicio. Miren el 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que Jesús era mentiroso, era engañador, era lunático, estaba endemoniado. Otros decían que era el profeta, otros decían que era el Cristo, pero lo estaban juzgando según la apariencia, según la carne, según los criterios humanos, según la mente humana. Juzgaban a Jesús. Y aquí entramos en el capítulo 8, versículo 15. Juan capítulo 8, versículo 15. Dice Jesús, y entramos nuevamente al tema del juicio. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Vosotros juzgáis según la carne. Los fariseos, los judíos, solo juzgaban según criterios humanos, según la carne, es decir,
un juicio débil, un juicio incompleto, un juicio superficial acerca de la persona de Jesús. Nunca tenemos que hacer esa clase de juicio nosotros, juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Los fariseos solo juzgan según la carne de una manera muy defectuosa, de una manera muy parcial. Y es interesante lo que dice el versículo 15, que me llamó mucho la atención. Vean Juan capítulo 8, versículo 15 de nuevo. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Ponga mucha atención ahora. Anote esta frase. Yo no juzgo a nadie. Mira el 9:39. Mira el 9:39. Mira el 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Juan capítulo 8, versículo 15, yo no juzgo a nadie, dice Jesús, ¿cierto? Juan capítulo 9, versículo 39, yo he venido para juicio. Detente un poquito. Jesús está diciendo en Juan capítulo 8 que él no juzga a nadie. Juan capítulo 9, Jesús está diciendo que él ha venido para juicio. En Juan capítulo 5, versículo 22, Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27, Juan 5, 27, y también le dio autoridad al Hijo, el Padre le da autoridad al Hijo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Jesús dice en Juan capítulo 8, yo no juzgo a nadie. Jesús dice en el capítulo 9, yo he venido a hacer juicio. Y Juan capítulo 5, el Padre le dio autoridad al Hijo para hacer juicio. ¿Cómo podemos entender todo esto nosotros? ¿Juzga o no juzga? ¿Ve usted alguna contradicción? Hermanos, es en este momento, es cuando nosotros tenemos que ver la palabra juicio, en este caso, cada una en su contexto. Cada una en su contexto. El Padre le dio autoridad al Hijo para hacer juicio en el capítulo 5 en un contexto. Ese juicio es diferente. Cuando Jesús dice aquí, yo no juzgo a nadie, es otro contexto. Es otro sentido la palabra juicio. Y cuando Jesús dice en Juan capítulo 9, yo he venido a hacer juicio, es otro juicio, es otro sentido, es otra situación, es otro contexto. Las palabras tenemos que entenderla bajo su propio contexto. Cuando dice Juan capítulo 5, comenzamos con Juan 5, por favor. Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Mira lo que dice Jesús. Juan capítulo 5, versículo 30. Anótelo, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 30 dice, repito, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero. Y en Juan capítulo 8, yo no juzgo a nadie. Y Juan capítulo 5, mi juicio es verdadero. Y yo juzgo. Así juzgo, y mi juicio es justo. En Juan capítulo 5, versículo 30, el Hijo juzga lo que oye y ve del Padre. No es un juicio de él. El Hijo juzga lo que oye y ve del Padre. Mire de nuevo, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo lo del Padre, así juzgo, y mi juicio es justo. Mira lo que había dicho en el versículo 19. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El juicio de Jesús acá en Juan 5 es justo. ¿Por qué es justo? Porque es un juicio verdadero, porque es un juicio perfecto, porque Jesús está en perfecta comunión con el Padre. Y él juzga lo que ve del Padre, lo que oye del Padre. El juicio de Jesús es justo porque no busca su voluntad, sino que busca la voluntad del Padre. Entonces, cuando Jesús dice en el Juan 5:30, mi juicio es justo, claro, porque él está en comunión con el Padre, porque él está en perfecta armonía con el Padre, porque él tiene una perfecta relación con el Padre, porque él juzga todo lo que oye del Padre. Por eso es justo ese juicio. Y ningún judío podría objetar el juicio del Padre. Así también nadie podría objetar el juicio del Hijo, ya que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, son de la misma esencia, tienen la misma mente, el Padre y el Hijo. Así que en este sentido, Jesús puede decir, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, mi juicio es verdadero, porque juzga lo que oye del Padre, juzga porque está en perfecta comunión con el Padre, en armonía con el Padre, porque juzga porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Se entiende? Por eso este juicio de Juan capítulo 5 es un juicio justo y verdadero, porque Jesús juzga no según la carne, no según las apariencias, sino que juzga lo que oye del Padre, lo que ve del Padre. Juzga porque está en comunión con el Padre, porque ella y el Padre uno solo son, tienen la misma mente. Por eso es un juicio justo. En Juan capítulo 9, versículo 39, otro juicio. Juan 9, 39. Tenemos otro juicio. Juan 9, 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Este juicio de Juan 9:39 es la consecuencia natural de la primera venida de Jesús al mundo. La primera venida de Cristo naturalmente iba a causar división en los miembros de una familia, por ejemplo. Mira Mateo capítulo 10. Mira Mateo capítulo 10, por favor. Versículo 34. Libro de Mateo capítulo 9, 10, versículo 34.
Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido, y aquí está el juicio, este es el juicio de la primera venida de Jesús, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. He venido para juicio. La cruz va a dividir a las familias. La cruz va a separar al padre del hijo, al esposo de la esposa. Sí, el mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de paz, es un mensaje de armonía, es un mensaje de comunión. Pero el mensaje de la cruz también es un mensaje que divide. La primera venida de Jesús causaría la salvación en aquellos que creen, pero causaría la condenación en aquellos que no creen. Yo he venido para juicio. En ese sentido, el juicio tiene que ver con que el evangelio traería salvación a algunos y traería condenación para otros. El mensaje de salvación para uno, ese mismo mensaje sería un mensaje de condenación para otros, para los que no creen. En Juan capítulo 1, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, Jesús dice, Juan capítulo 1, versículos 10 al 12, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La primera venida de Cristo, para juicio he venido. Unos van a recibirle, unos van a darle la bienvenida, unos van a aceptar, unos van a creer, pero otros no le van a dar la bienvenida a Jesús, no van a aceptar a Jesús, van a rechazar a Jesús, no van a creer en Jesús. En ese sentido, porque para juicio he venido. En capítulo 3 de Juan, versículo 16, el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque he venido para juicio. Juicio en el sentido de que la cruz va a ser de salvación para algunos y de condenación para otros. De salvación para los que creen, de condenación para los que no creen. Esa idea la encontramos ahí. De hecho, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, Primera de Corintios 1:18, la misma idea. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, porque para juicio he venido, porque para juicio he venido, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. La cruz es una locura para los que no creen, pero es poder de Dios para los que creen. ¿Se entiende? Así que Juan capítulo 9, versículo 39, porque para juicio venido, ese juicio es consecuencia de la primera venida de Cristo. Unos iban a creer y otros iban a rechazar a Jesús. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 8,
Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. La primera venida de Jesús nunca fue con el propósito de juzgar a nadie, sino a salvar. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el propósito. En ese sentido, Jesús, yo no juzgo a nadie. En Juan capítulo 12, mire Juan capítulo 12, versículo 44. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Mira el 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo mismo de Juan 8:12. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Esa es la idea. No he venido a juzgar, a condenar a nadie, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el sentido de Juan capítulo 8. Yo no juzgo a nadie. He venido a salvar, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. La primera venida de Jesús no fue con el propósito de juzgar y condenar, sino a salvar. El juicio y la condenación es producto de aquellos que creen y de aquellos que no creen en Jesús. Cuando Jesús dice, yo no juzgo a nadie, para terminar, no tengo ningún registro en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no tengo ningún registro del ministerio de Jesús de que él haya juzgado y haya condenado a una persona. A Nicodemo no lo condenó. A publicanos y a pecadores no los condenó. A la samaritana no la juzgó ni la condenó. Al paralítico del estanque de Betesda no lo condenó, no lo juzgó. De hecho, a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al ciego de nacimiento, no lo condenó. A la mujer cananea, a la pecadora que le lavó los pies a Jesús, no la juzgó y no la condenó. En este sentido, Jesús no juzga a nadie. A nadie juzga. Pero llegará un día, llegará el último día en que Jesús juzgará a todos en el día final, en el juicio final. Dice Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 27, Juan capítulo 5, versículo 27, y también el Padre, y también le dio autoridad de hacer juicio. El Padre le dio autoridad para hacer juicio a Jesús. Porque es por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. No se sorprendan de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
malos que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Un día, el Padre que exaltó a su Hijo por su obediencia a la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó al Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesús dijo: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Pero también dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, la palabra que he predicado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que hemos oído, esa palabra nos juzgará en el día postrero. Que Dios me los bendiga. Será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Buenos días.